16 meses de cierre de fronteras para, cruces turísticos en la frontera norte de nuestro país con los Estados Unidos. ¿Cómo ves esta extensión que tiene sus efectos económicos y migratorios? Así es, Mario. Tuvimos noticia esta semana de que se va a extender este cierre de frontera hasta el 21 de agosto. Cuando se cerró la frontera entre México y Estados Unidos fue en marzo del año pasado. Y como tú bien dijiste, son 16 meses de no poder cruzar la frontera vía terrestre. Esto está limitado únicamente a viajes esenciales que no incluyen cuestiones de turismo, viajes para poder ir a hacer algunas compras, etcétera. Y esto ha afectado muchísimo a los negocios, tanto del lado de Estados Unidos como en el mexicano, aunque en México tiene un poco más de ventaja debido a que los estadounidenses sí pueden cruzar la frontera de manera fluida, incluso los ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses todavía pueden cruzar vía terrestre la frontera de Estados Unidos hacia México. Entonces, lo que estamos viendo me parece que es algo muy interesante, Mario, porque Estados Unidos, a mi parecer, y con las conversaciones que he tenido con varios expertos sanitarios esta semana, es que no van a volver a abrir la frontera entre México y Estados Unidos hasta que lleguen por lo menos al 70% de su población con al menos una vacuna contra COVID-19. Hasta el momento, Estados Unidos solamente tiene al 56% de su población que ha recibido al menos una dosis de alguna vacuna contra el coronavirus. Esto es a diferencia de Canadá, que anunció que a partir del 9 de agosto los estadounidenses completamente vacunados van a poder ingresar a su país, y a partir de septiembre todos los demás países que estén personas completamente vacunadas también van a tener acceso a Canadá. Pero Canadá ya rebasó el 75% de su población que ha recibido al menos una dosis de coronavirus. Entonces, lo que estamos viendo es que en Estados Unidos, aun cuando hay una campaña masiva para incentivar a la población estadounidense a que se vacune, todavía hay muchas personas que no se quieren vacunar por una cantidad y variedad de razones. Una de ellas fundamentalmente es que la vacuna todavía no adquiere pues una autorización oficial, solamente ha sido autorizada con el uso de emergencia, y hay muchos individuos en Estados Unidos que no se sienten lo suficientemente cómodos de vacunarse si estas vacunas todavía no tienen esa aprobación oficial, Mario. Entonces, me parece que aun cuando ha afectado profundamente a los negocios en esta franja fronteriza, y aun cuando el canciller Marcelo Ebrard ha dicho que se está llevando a cabo también una campaña de vacunación en la zona fronteriza, me parece que hasta que Estados Unidos no llegue a ese tope de 70% no vamos a ver una reapertura de la frontera. ¿Cómo van las cosas en términos del COVID-19, la crisis sanitaria en Estados Unidos? Están repuntando de nueva cuenta los contagios. Escuchamos al doctor Fauci decir que vamos en sentido contrario con respecto a la estrategia. Se están endureciendo de nueva cuenta las medidas para el uso del cubrebocas obligatorio en lugares abiertos. Cuéntanos un poco de lo que se vive allá con la tercera ola de contagios de COVID, Lila. El día de ayer, la CDC, que es el Centro de Enfermedades en Estados Unidos, reveló un cierto retroceso en este camino para abatir el coronavirus. El doctor Anthony Fauci anunció que van a tener que utilizar el cubrebocas otra vez en espacios que están cerrados, aun cuando estés completamente vacunado. Y esto, de nuevo, Mario, va de la mano con el hecho de que no han podido llegar al 70% de vacunación, y aun cuando estés vacunado han visto que las personas se están contagiando con esta nueva variante Delta que ha afectado ya más de 80 países alrededor del mundo y es altamente contagiosa. Entonces, vemos cómo aun cuando se está llevando a cabo una vacunación importante en Estados Unidos, pues todavía no llegan al porcentaje que buscan, y de nuevo pues es un retroceso para la administración de Joe Biden. Pero en conversaciones que yo he tenido con funcionarios que están liderando el esfuerzo, el equipo de COVID-19 de la Casa Blanca, pues me han dicho que están muy comprometidos de tratar de impulsar más vacunas en comunidades particularmente latinas y afroamericanas, que son las que más están en contra de vacunarse en estos momentos, Mario. Y finalmente, Lila, ¿cómo viste los comentarios del presidente López Obrador respecto de la OEA, la hegemonía que tiene Estados Unidos en esa organización de Estados americanos y en todo el continente? Quiere crear el presidente su propia
nueva organización que sea parecida a la Unión Europea, en fin, pero le dio su rasponcito estos días a los Estados Unidos. Sí, bueno, pues me parece una idea completamente absurda. Primero que nada, esta idea de crear bloques regionales no son nuevos. Incluso el mismo presidente difunto de Venezuela, Hugo Chávez, en 2001 presentó un plan parecido que se llamaba la Alianza Bolivariana, conocida como ALBA, que en 2004, firmando un acuerdo con Cuba, trataba de juntar a los países de izquierda para contrarrestar el neoliberalismo de Estados Unidos y el imperialismo yanqui. De nuevo vemos este esfuerzo por parte de Andrés Manuel de crear un bloque regional, algo que pueda ser parecido a la OEA, pero desafortunadamente los países en América Latina tienen muy poco en común. Es decir, en cuanto a cuestiones de política exterior y cuestiones que los unen, en realidad son dos generales que puedo yo pensar. La primera es esta política en contra del embargo que Estados Unidos impuso en Cuba, y el otro es que las Islas Malvinas estén en manos del Reino Unido. De ahí en fuera, en realidad, es sumamente difícil poder juntar a todas estas naciones bajo un solo bloque, como lo hizo la Unión Europea, que dígase que el tema de la Unión Europea surgió de una Segunda Guerra Mundial, y eso definitivamente no es la realidad de América Latina. Entonces, me parece que es otro distractor. Sí creo que México ha tenido encontronazos importantes con el secretario general Luis Almagro de la OEA, incluido el golpe de Estado en Bolivia, que según esto, pues generó que Yanine Áñez haya quedado en el poder. Tal fue la indignación del gobierno de México, que le dio asilo político a Evo Morales, pero también no firmó la resolución en contra de la represión política en Nicaragua. Ahora con el tema de Cuba también ha sido muy vocal Andrés Manuel López Obrador en apoyar al régimen cubano, cuando Luis Almagro, el secretario general, ha condenado al régimen cubano como terrorista, como una dictadura que está suprimiendo los derechos humanos de los cubanos. Entonces, vemos aquí de nuevo como la lucha del neoliberalismo y el imperialismo de la época de los 70 en América Latina en toda su expresión, con lo que está tratando de hacer Andrés Manuel López Obrador, pero sí te puedo decir que en Estados Unidos no lo han tomado con nada de